Otro pasaje también donde encontramos el beneficio a un extranjero es este pasaje de la Sirofenicia, una mujer sirofenicia que va siguiendo a Jesús, le pide que le exorcice a su hija que está endemoniada y Jesús eh, exorciza a distancia a la muchacha. Esto viene reportado en Marcos 7 y Mateo 15. Y entonces, bueno, tenemos aquí los dos textos. Voy a centrarme principalmente, bueno, los dos textos tienen muchos elementos interesantes. Leo primero Marcos, que está al lado derecho, porque es un relato más antiguo que el de Mateo. Recordemos, Mateo sigue a Marcos y le presenta algunas modificaciones muy interesantes, pero vemos primero el texto de Marcos, que es el que reporta la tradición más antigua. Jesús partió de allí y se dirigió al territorio de Tiro. Luego entró en una casa con la intención de que nadie lo supiera. Sin embargo, no logró pasar inadvertido porque una mujer que tenía a su hijita poseída por un espíritu impuro, apenas se enteró de que estaba Jesús, fue a arrojarse a sus pies. La mujer, que no era judía, sino sirofenicia de nacimiento, le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos para tirárselo a los perritos. Ella le respondió: Señor, también los perritos debajo de la mesa se comen las migajas que caen de los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya salió de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, pues el demonio ya había salido de ella. Bien, ahí está. Entonces, en síntesis, Jesús en tierra extranjera se mete a una casa y ahí es donde lo encuentra, perdón, esta mujer, le hace la petición, hablan sobre ese juego de los niños que se están aventando migajas y algunas caen al suelo y los perritos se aprovechan. Es la idea esa que está de fondo, de que luego los niños hacen sus migajitas y se las empiezan a aventar entre ellos, a ver, cáchala ¿verdad? Con la boca y las migajas que caen al suelo, pues los perros lo aprovechan. O puede ser que simplemente mientras comen las migajas caen y el perro dice, vénganos tu reino. Bueno, no dicen, que los perros no hablan, pero aprovecha la migaja que cae. Bien, esa es la versión de Marcos. Ahora vemos la de Mateo. Dice: Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea procedente de aquella parte, fronteriza, se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija tiene un demonio muy malo. Pero Jesús no respondió una sola palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron: despídela porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús les respondió: solo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella se acercó, se postró ante él y le suplicó: Señor, ayúdame. Él le contestó: no está bien tomar el pan de los hijos para arrojarlo a los perritos. Pero ella le replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se realice lo que deseas. Y desde aquella hora la hija de esta mujer quedó sana. Por tanto, en este pasaje de Mateo, la mujer no entra a ninguna casa, ni Jesús se está escondiendo de nadie. Esto sucede en el camino. Ajá. Segundo, las palabras de solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Nos dice, solo fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Son palabras que Jesús dice ¿a quién? A los discípulos, no a la mujer. Ajá. Y tenemos lo de los hijos. Aquí dicen, en Marcos se había dicho que las migajas caen de los hijos, y en cambio Mateo sí aclara con más precisión, las migajas caen de la mesa de sus señores.
Marcos confirma una y otra vez que se trata de una niña. Al principio la mujer dice que su hijita está poseída por un espíritu en versículo 25, y al final en el versículo 30 se dice que la niña estaba acostada en la cama. En cambio, en Mateo simplemente en el versículo 22 dice, mi hija tiene un demonio muy malo, y al final se dice que la hija de esta mujer quedó sana. Nunca se menciona que sea una niña o una adolescente que tuviera ahí el demonio de la adolescencia, ¿no? Bien, entonces ahí están los dos relatos. Vemos que claramente hay modificaciones redaccionales de parte de Mateo. ¿Qué se puede decir? Estamos ante un exorcismo que beneficia a una persona pagana en territorio no judío, que recuerda el del Geraseno endemoniado de Marcos 5. Sin embargo, aquí faltan casi todos los motivos de un típico relato de exorcismo, como la confrontación entre Jesús y el poseso, la lucha del demonio por evitar a Jesús, la increpación de Jesús al mal espíritu, con la orden de que salga, y el asombro de la multitud. Este relato subraya la discusión entre Jesús y la mujer extranjera, quien pide la curación de su hija, a quien considera como endemoniada. En Marcos 9 veíamos a un padre que suplica a Jesús un exorcismo para el hijo y obtiene al principio una negativa. Lo mismo sucede aquí, pero con una madre que busca la recuperación de su hija. La diferencia es que en Marcos 9, el papá del niño, aparentemente epiléptico o epiléptico, que además estaba endemoniado, era un judío, y aquí se trata de una mujer extranjera. Lo propio del relato en Marcos 7 es que Jesús nunca llega a ver a la niña, la cual solo aparece brevemente al final, cuando ya ha sido curada, y eso aparece solo en el relato. Jesús nunca la ve. Además, es el único exorcismo a distancia, como a distancia Jesús sanó al siervo de un centurión en Mateo 8 y Lucas 7, o más bien, a un hijo de un funcionario real en Juan 4. Parece que es el mismo relato o el mismo acontecimiento histórico, pero Mateo y Lucas lo cuentan diciendo que Jesús sanó al criado de un centurión, mientras que Juan dice que no era un criado, sino el hijo de un funcionario real, del cual no sabemos si era judío o era pagano. Juan no lo menciona, simplemente dice que era un hijo de un funcionario real. Este tipo de relatos contiene una estructura muy similar que se identifica con una forma literaria que es la sanación milagrosa a distancia. Problemas para identificar lo propio de la tradición preevangélica, es decir, la tradición que llegó a manos de Marcos y de Mateo, o quizás solo de Marcos, ya que Mateo parece que solo modificó el texto de Marcos. Por los evangelios, Hechos y la obra paulina, o sea, Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, sabemos que Jesús no realizó una misión evangelizadora en tierra pagana, pero sí atendió las necesidades de algunos gentiles. Los relatos de Marcos y Mateo contienen muchos motivos y temas teológicos de ambos evangelistas en el pasaje que hemos leído. En la estructura de Marcos, el relato está cargado de teología cristiana tardía de corte misional. Se enfatiza mucho el aspecto de la misión en la región de Tiro y Sidón. La afirmación de Jesús de que primero deben saciarse los hijos, es decir, los judíos, con el pan que representa el mensaje evangélico de salvación, parece una variación sobre el tema paulino, primero a los judíos, mencionado en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, que Dios quiere salvar primero a los judíos y luego a los demás. Este tema se convierte ahora en un relato en Hechos de los Apóstoles. Ahora, con esto resulta difícil sostener que el relato sobre la mujer sea histórico en cuanto a lo sustancial. Es decir, que este relato haya ocurrido o este exorcismo haya ocurrido históricamente en la región de Ciro-Fenicia, en la región cananea, pues es muy difícil llegar a confirmarlo por el solo dato evangélico. Pese a todo lo anterior,
No se puede negar tajantemente la historicidad de una tradición que pudo haber alimentado a los textos de Marcos y Mateo, que puede ser que una mujer sirofenicia en la región de Tiro y una madre que intercede por una hija endemoniada. Estos elementos no se encuentran en ningún otro lugar de la tradición evangélica. Tampoco en esta tradición habla Jesús de un lenguaje áspero a un peticionario que acude a él de buena fe. Sin embargo, como el relato contiene demasiados elementos cristianos o tardíos, lo pueden explicar como un relato cristológico con fines proselitistas en las regiones extranjeras, es decir, con fines de extender la evangelización post-pascual, o sea, la evangelización posterior a la resurrección de Cristo en el extranjero. La indagación sobre los elementos históricos subyacentes siempre carecerá de contundencia. Entonces, fíjense, aquí puede ser que, aquí yo me baso sobre todo en los estudios de John P. Meyer en su obra Un judío marginal, cuando habla de los milagros de Jesús, que dice, bueno, es probable que estemos ante un relato que sintetiza dos acciones de Jesús. Por un lado, puede ser que Jesús beneficiara a una mujer sirofenicia en la región de Tiro. Y además puede ser que Jesús haya accedido a la petición de una madre que quería sanar o exorcizar a su hija endemoniada. Y entonces Marcos, ¿qué hace? Junta a estas dos mujeres y los presenta como un solo relato. Y después Mateo sigue a Marcos y hace algunas modificaciones redaccionales, agregando pues de que no ocurrió este diálogo en una casa donde Jesús se hospedó, sino que ocurrió en el camino. Y por otro lado, no menciona que se trate de una niña. Mateo no dice que sea una niña, sino la hija de aquella mujer. Ajá. Pues son siempre, como les digo, aquí nos movemos siempre en el ámbito de la especulación. Lamentablemente no tenemos cómo confirmar históricamente la base de estos relatos que hacen alusión al mismo acontecimiento, pero lo dicen de manera distinta.